¿Qué tal, amigos? Les habla el padre Rafael Chávez y les doy la bienvenida una vez más a este su pequeño espacio de meditaciones. Estamos a jueves 29 de diciembre, quinto día dentro de la octava de Navidad. Tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso e Invisible, que con la luz de tu venida ahuyentaste las tinieblas del mundo, míranos con rostro sereno, para que sobreabundemos en toda alabanza, proclamando dignamente la gloria del nacimiento de tu unigénito. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La primera lectura está tomada de la primera carta de Juan, capítulo 2, versículos del 3 al 11. Seguimos con la primera carta de Juan. Queridos hermanos, en esto tenemos una prueba de que conocemos a Dios, en que cumplimos sus mandamientos. El que dice yo lo conozco, pero no cumple sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero en aquel que cumple su palabra, el amor de Dios ha llegado a su plenitud. Y precisamente en esto conocemos que estamos unidos a Él. El que afirma que permanece en Cristo debe de vivir como Él vivió. Hermanos míos, no les escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo que ustedes tenían desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que han escuchado, y sin embargo es un mandamiento nuevo, este que les escribo. Nuevo en Él y en ustedes, porque las tinieblas pasan y la luz verdadera alumbra ya. Quien afirma que está en la luz y odia a su hermano, está todavía en las tinieblas. Quien ama a su hermano permanece en la luz y no tropieza, pero quien odia a su hermano está en las tinieblas, camina en las tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 95. Alegre es el cielo y goce la tierra. Cantad al Señor un cántico nuevo. Cantad al Señor toda la tierra. Cantad al Señor, bendecid su nombre. Proclamad día tras día su victoria. Contad a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones. Alegre es el cielo y goce la tierra. El Señor ha hecho el cielo, honor y majestad le preceden, fuerza y esplendor están en su templo. Alegre es el cielo y goce la tierra. Y el Evangelio de hoy está tomado de Lucas, capítulo 2, versículos del 22 al 35. Transcurrido el tiempo de la purificación de María, según la ley de Moisés, ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley. Todo primogénito varón será consagrado al Señor, y también para ofrecer, como dice la ley, un par de tórtolas o 2 pichones. Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, varón justo y temeroso de Dios, que aguardaba el consuelo de Israel. En él moraba el Espíritu Santo, el cual le había revelado que no moriría sin haber visto antes al Mesías del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo, y cuando José y María entraban con el niño Jesús para cumplir con lo prescrito por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, según lo que me habías prometido, porque mis ojos han visto a tu Salvador, al que has preparado para bien de todos los pueblos, luz que alumbra a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre del niño estaban admirados de semejantes palabras. Simeón los bendijo, y a María, la madre de Jesús, le anunció: este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel, como signo que provocará contradicción, para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones, y a ti una espada
te atravesará el alma. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bien, queridos hermanos, seguimos con la carta de Juan, la primera carta de Juan, donde Juan nos insiste en el amor entre los de la comunidad, el amor que debemos tenernos unos a otros. Y dice Juan que insiste en que no es una ley nueva, es una ley antigua, pero que se hace nueva. Este mandamiento antiguo es la palabra que han escuchado. Y sin embargo, dice Juan, es un mandamiento nuevo que les escribo. Nuevo en él, nuevo en ustedes. Indudablemente, en cuanto al amor, hay muchas cosas que para nosotros son nuevas y tenemos que empezar a descubrirlas y a sacarlas del paquete. Algo que me llama mucho la atención de Juan es que vuelve a decirnos acerca de lo que es verdad y lo que es mentira. Ayer nos decía que si alguno dice que no tiene pecado es un mentiroso. Y hoy este fragmento de la carta nos recuerda que si alguno dice que le conoce, pero que no cumple sus mandamientos, también es un mentiroso. Entonces no podemos evitar pensar en nosotros mismos, que a veces decimos, sí, yo conozco a Dios, pero no conozco lo que Él me dice. No leo la Biblia nunca, o no voy a misa. O tú tal vez no vas a misa y piensas que conoces a Dios, pero ignoras su palabra. Y si ignoras su palabra, pues lo ignoras a Él. ¿Y cómo vas a decir que lo conoces si no lo escuchas? Y si no lo escuchas, no vas a saber qué quiere Él de ti o qué no quiere Él de ti. Por lo tanto, no puedes decir que le conoces, pero no cumple su palabra. Si no cumple su palabra, no lo amas. Entonces, realmente es una tremenda contradicción lo que Juan está delatando y denunciando aquí en su comunidad y en la nuestra, en la tuya y en la mía. Porque tanta gente, puede que nos incluyamos allí, decimos que lo conocemos, pero no conocemos su palabra. Y nos engañamos, porque Dios no es un Dios mudo, Dios habló. Y su palabra definitiva se llama Cristo. Por lo tanto, Cristo, que es la palabra definitiva del Padre, tiene que ser conocido. Ignorar a Cristo es ignorar a Dios. Ignorar la palabra de Cristo es ignorar toda la escritura completa. Por lo tanto, es un llamado a acercarnos más a la palabra viva de Dios. Y por otro lado, estamos ante la escena de la presentación del niño Jesús en el templo. Podemos decir que este rito muy judío fue ahora, podría decirlo, suplantado por el bautismo, que es cuando uno lleva al niño a presentarlo ante Dios, a ponerle el nombre y a hacerlo hijo o hija de Dios a través del bautismo. Este rito lo tenía que hacer la mujer, la mamá y el papá del niño a los 40 días. Entonces estamos a 40 días del nacimiento de Jesús ya en esta escena. Y estaban cumpliendo con lo prescrito en la ley. Qué bueno sería que nuestras familias católicas cumplieran con el sagrado deber de llevar a sus hijos a muy temprana edad a bautizarlos. ¿Por qué esperar un año? ¿Por qué? A veces dicen, no, es que queremos celebrar el cumpleaños de una vez. No, no tienes que hacerlo. Cuanto más temprano lo hagas, mejor, porque el Espíritu Santo estará moviéndose allí en su corazoncito tierno y pequeñito y empezará ya a trabajar, aunque él aún no sea consciente de ello ni haya aprendido a hablar. El Espíritu Santo trabajará. Ese santo deber que tienes como padre, madre católico, tienes que hacerlo, cumplirlo. No esperes tanto tiempo. Cuanto más temprano, mejor. En aquellos tiempos los judíos lo llevaban a los 40 días. Podríamos hacer casi lo mismo. A los pocos días de nacido, llevarlo a bautizar. Esa es tu presentación. Llevarlo a bautizar lo más temprano posible. Olvídate de las fiestas. Olvídate de estar buscando padrinos ricos o cosas así. Lo importante es que reciba el bautismo y que sea hecho hija o hijo de Dios. Volviendo al texto, dice, transcurrido el tiempo de la purificación, según la ley de Moisés, ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley, una ley que para nosotros no aplica. Todo primogénito varón será consagrado al Señor y también para ofrecer, como dice la ley, un par de tórtolas o 2 pichones. Dice el texto, y aquí se pone la cosa más interesante,
vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, varón justo y temeroso de Dios. O sea, era un hombre que buscaba a Dios y buscaba servirle y se dejaba mover por el Espíritu Santo. Por eso digo que se pone interesante. Aguardaba el consuelo de Israel y en él moraba el Espíritu Santo. Toda persona noble, toda persona que se apoye en la Escritura, toda persona de buen corazón que busque a Dios sinceramente en la palabra, lo va a encontrar y el Espíritu Santo morará en él y se dejará guiar por él. Dice, en él moraba el Espíritu Santo, el cual le había revelado que no moriría sin haber visto antes al Mesías. Primer dato interesante, el Espíritu Santo está morando en un alma y se deja mover. Dice luego, movido por el Espíritu fue al templo. Cuando una persona está acostumbrada a dejarse mover por el Espíritu, en cualquier situación el Espíritu le va a mover y lo va a poner en el lugar correcto, al momento correcto y con las personas correctas. Esto podría tener mucho que ver con el don de discernimiento y con el don de consejo. Hay dos dones pegados, juntos, trabajando. Entonces el Espíritu Santo lo mueve y lo pone en el lugar correcto. Y podemos decir que entre tantos niños que podían haber allí, ¿qué vio él de especial en aquel niño? Podía confundirse con otros que podían estar allí haciendo lo mismo. Dice que cuando José y María entraban con el niño Jesús para cumplir con lo prescrito por la ley, Simeón lo tomó en brazos. El Espíritu Santo también le dijo, este niño es diferente, este es el Mesías. El Espíritu Santo ya lo había preparado y le había dotado de esa capacidad de discernir entre todos los niños cuál era el niño correcto. Si nos dejamos nosotros mover por el Espíritu constantemente, Él nos pondrá en la situación correcta, en el lugar correcto, con la gente correcta, en el momento correcto, donde tenemos que estar. Y eso es bueno saberlo, porque Simeón pudo, digamos, estar allí donde tenía que estar porque se dejó mover por el Espíritu Santo. Pudo ver con sus ojos al Mesías antes de morir y nos dejó esta bellísima oración. Señor, ya puede dejar morir en paz a tu siervo según lo que me habías prometido, porque mis ojos han visto a tu Salvador. Pero no solo alaba al Señor, sino que también le da a María una noticia que la guardó en su corazón y fue para ella una cosa muy dura. Le dice, una espada te atravesará el alma. ¿Qué madre no se sentiría agobiada, un poco angustiada, si alguien le llega y le dice que ella va a sufrir mucho a causa de su hijo? Yo creo que no es una noticia que se reciba muy alegremente, pero María supo guardar todas esas palabras, guardarlas, meditarlas. Espadas de dolor tuvo María en su corazón y ciertamente eso lo vivió ella cuando le tocó estar al pie de la cruz y ver cómo mataban a su hijo Jesús. Simeón nos dejó este maravilloso ejemplo que nosotros podemos seguir. Si nos dejamos mover por el Espíritu, nos dará fuerza para poder esperar, nos dará esperanza para aguardar con paciencia el cumplimiento de sus promesas, para tener la capacidad de aguardar con paciencia también que sean escuchadas nuestras oraciones y que sean atendidas y nosotros poder ver el resultado. Si nosotros nos dejamos mover por el Espíritu Santo, estaremos, como dije, en el momento correcto, en el lugar correcto, con la gente correcta. Y eso es algo para nosotros fundamental. En esta octava de Navidad en la que todavía estamos contemplando a la Sagrada Familia, pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude a ser un poquito más como Simeón, para poder descubrir en Jesús algo que no podemos descubrir en ninguno más, que nosotros también podamos descubrir a Jesús presente en medio de todas estas situaciones, a veces muy complicadas y turbias, que nos está presentando el mundo de hoy, pero sobre todo, ver a Jesús en el pobre, en el débil, en el desamparado. Allí queremos ver a Jesús. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.